Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este auditorium de la Corte Superior de Justicia de Junín. La bienvenida a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte. El día de hoy con el tema Análisis y Crítica del octavo Pleno Supremo Civil. Quiero invitar a nuestra mesa de honor, en primer término, al doctor Ricardo Corrales Mingarejo, presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Junín. Lo recibimos con votos de aplauso. De una manera especial, invito en esta tarde al doctor Jorge Minamanco Córdoba, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien va a ser el expositor el día de hoy. Un fuerte voto de aplauso. Nos acompañarán el día de hoy como panelistas de esta exposición el doctor Cleto Quispe Maricado, juez superior de esta Corte de Junín, a quien recibimos con voto de aplauso. Bienvenido, doctor. Y también nos estará acompañando el doctor Jorge Bustamante Vera, juez de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, a quien también recibimos con voto de aplauso. Dando la bienvenida a los señores jueces, señores fiscales, personal jurisdiccional, amigas y amigos, abogados que nos acompañan el día de hoy, estudiantes de las diferentes universidades. La bienvenida a todos y cada uno de ustedes y vamos a iniciar nuestra actividad académica y en primer término voy a invitar para las palabras de apertura de esta exposición programada para el día de hoy al doctor Ricardo Corrales Mingarejo, presidente de la Comisión de Capacitación. Un voto de aplauso para él. Doctor Jorge Minamanco Córdoba, gracias por venir a Huancayo, de aceptar la invitación que en un tiempo atrás le impulsáramos. Y nuevamente también a los panelistas Cleto Quispe Maricado y Jorge Bustamante Vera por su colaboración en el intercambio de conocimientos con los abogados aquí presentes sobre este importante tema, análisis y crítica del octavo Pleno Supremo Civil, y damos con esta exposición, con esta capacitación, el inicio del mes del derecho civil. El día de mañana también los esperamos para la exposición del doctor Alexander Orihuela Abreu, con los panelistas Estrella Armacinga y Jesús Vicuña Zamora, sobre el importante tema la buena fe en el acto jurídico. Recuerden ustedes que la buena fe es un concepto jurídico indeterminado y que es importante que los abogados utilicen como argumento de defensa, pero dándole el contenido debido, y para eso pues el doctor Alexander Orihuela Abreu el día de mañana nos dará una excelente exposición magistral sobre la buena fe en el acto jurídico. Entonces, doy por inaugurada estas jornadas académicas por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos indicarles a todos ustedes y también dar la cordial bienvenida, ya que estamos interconectados con el Distrito Judicial de Huancavelica. Gracias a ellos por estar con nosotros. Ellos también van a ser partícipes de esta actividad académica del día de hoy. Pues bien, amigas y amigos, permítanme presentar. Él es un excelente profesional, abogado y magíster en Derecho, Convención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Teoría Legal y Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor asociado de la Academia de la Magistratura, expositor ante el Pleno Jurisdiccional Nacional Superior Civil y Procesal Civil del 2015, ganador del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derecho Privado. También es colaborador permanente de la revista Gaceta Jurídica, la revista Gaceta Civil y Procesal Civil. Para nosotros es un alto honor contar el día de hoy con la presencia del doctor Jorge Minamanco Córdoba, quien estará con el tema Análisis y Crítica del octavo Pleno Supremo Civil. Vamos a tener un fuerte voto de aplauso. Gracias. Bueno, colegas, buenas tardes con todos, gracias por venir.
a intercambiar algunas ideas sobre el octavo pleno casatorio civil, y especialmente gracias a la comisión de capacitación de esta corte, y encabezada, presidida por el doctor Corrales, por tener esta oportunidad. Yo, a Dios gracias, he podido intercambiar o tener la oportunidad de expresar algunas ideas en diferentes cortes. Es la primera vez que expongo en la corte de la ciudad incontrastable. Yo no había tenido la oportunidad de estar en su corte. Dios quiera pues que sea la primera de muchas ocasiones. Bueno, vamos a hablar de dos cosas en relación al octavo pleno casatorio civil. Uno, ¿cuál es su situación actual? Tanto que, bueno, la situación ya sabemos que no sale todavía, no sale. Ahí, ¿qué irá a salir? Pues irá a salir un libro de 2 tomos. ¿Cómo irá a salir la sentencia? ¿No? Está que demora. Eso es uno. Segundo, ¿cuáles son los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema sobre ese tema? ¿Cómo lo he ido enfocando? Más de uno ha dicho que en base a la casación 353 del 2015 de Lima Norte, ahora voy a comentar de esa casación, aparentemente la Corte Suprema ya habría tomado una posición, ¿no?, por la ineficacia. Pero eso, como vamos a ver, es bastante discutible. Y por último, en la segunda parte de mi exposición, voy a referirme a un poco en perspectiva, en futuro, y que me parece en realidad lo más importante. ¿Qué sucede con los procesos en trámite que resultan tener una pretensión que no encaja con el resultado de la Suprema? Voy a referirme ahí al principio de congruencia. ¿Qué sucede si han pedido nulidad y la Suprema vota ineficacia? O al revés, piden ineficacia y la Suprema votó nulidad. ¿Qué hacer ahí? ¿Solamente queda la improcedencia y nada más? O sea, simplemente el juez o el juzgador debe decir, bueno, no encaja con lo que hizo el Pleno, lástima, ¿no? Si el Pleno hubiera salido como tú lo planteaste, con la tesis jurídica, con la tesis doctrinaria, ¿no?, que tú has postulado aquí, pero como te equivocaste, no tuviste suerte, en mi opinión es un tema de suerte, voy a tener que declarar nulo todo, ¿no? Entonces, de esas cosas vamos a conversar. Yo quiero empezar haciendo unas muy breves reflexiones, creo menos de 5 minutos, sobre estas instituciones hermanas que tenemos en el Perú para uniformizar la jurisprudencia. Y yo siempre que pueda, me refiero sobre este tema, invito a quienes me oyen a que hagan un ejercicio mental muy breve, pero con ganas, ¿no? Imaginemos, ¿no?, Dios no quiera ciertamente, pero imaginemos que un ser querido nuestro tiene algún problema serio de salud. Va al médico A y el médico A le dice, bueno, mi diagnóstico es X. Va a un segundo médico, no, porque siempre es bueno pedir una segunda opinión, y le dice, mi diagnóstico es Y. Va, ya viene la preocupación. O sea, ya había preocupación por los síntomas, por las complicaciones en sí, pero ya que te digan dos diagnósticos supuestos, ya la preocupación es mayor. Bueno, vamos a un tercero, como dirimento. No, ni X ni Z. Ese es el problema tal cual que experimenta el litigante cuando no sabe cómo van a resolver los jueces. Y ese no es un problema propio del Perú, o sea, eso sucede en todas partes del mundo y por eso en diferentes lugares hay diferentes maneras de uniformizar la jurisprudencia. Y en el Perú, la forma, los mecanismos que están para evitar que haya desorden jurisprudencial o que tratan de disminuir la heterogeneidad de criterios jurisdiccionales que tratan de atacar el problema de, ante casos iguales, respuestas diferentes. No puede ser posible que un ciudadano de Tacna, de Tumbes y de Huancayo,
un mismo caso puedan tener respuestas diferentes o muy diferentes, como si fuéramos un país federal, no somos un país unitario. Entonces, estos mecanismos son dos: el pleno casatorio civil del artículo 400 del Código Procesal Civil y el pleno jurisdiccional civil del artículo 116. Sobre este último, sí, siempre se ha dicho, no tiene fuerza vinculante, ¿no? Y por eso más de una corte, varias cortes en realidad, ¿por qué no hacen plenos? ¿Para qué si no es vinculante? Pleno jurisdiccional me refiero, ¿no? Entonces, no abundan en nuestro país los plenos jurisdiccionales distritales, regionales, ¿no? Y bueno, los nacionales que se hacen, pues, ¿no? En estos últimos años, o bueno, se están haciendo con más frecuencia. Se dice eso, ¿no? Que no vinculan, que solo vinculan los plenos de la Corte Suprema. Pero ¿hay base legal para decir eso? ¿Hay base legal para decir que los plenos jurisdiccionales o los acuerdos de los plenos jurisdiccionales no tienen una fuerza para ordenar la jurisprudencia en una corte, si es un pleno distrital, o en un grupo de cortes, si es un pleno regional, o en todas las cortes del Perú, si es un pleno nacional? Nosotros pensamos que sí hay base legal para decir que los plenos jurisdiccionales tienen un valor vinculante importante, porque el 116 de la ley orgánica dice que los plenos jurisdiccionales concuerdan la jurisprudencia. Entonces yo me pregunto, si los magistrados se reúnen, ¿no? Poniéndole punche, poniéndole gana. Yo he presenciado, he tenido la suerte de ser expositor en más de un pleno jurisdiccional civil, y noto todo el empeño, las ganas, el empuje que le ponen los magistrados para sacar un bonito pleno, pero que muchas veces se considera que no tienen fuerza vinculante. Pero si se reúnen los jueces, toman los acuerdos y luego pueden regresar a sus juzgados a seguir resolviendo de espaldas ese acuerdo plenario, ¿está concordándose algo? Me parece que se está haciendo cualquier cosa menos concordar, ¿no? Entonces, si queremos respetar la ley orgánica, hay que darle otra mirada a los plenos jurisdiccionales, tal como lo estamos viendo normalmente hoy en día. Es cierto, y con esto voy cerrando en relación a los plenos jurisdiccionales, es cierto que se les critica en el pleno nacional, ¿no? Lo que participan son los jueces superiores, ¿no? No participan todos los jueces superiores civiles del Perú, solo participan algunos. Entonces, otros jueces superiores o jueces especializados incluso pueden decir razonablemente cómo mi independencia jurisdiccional se va a ver reducida, se va a ver alterada por un acuerdo donde ni siquiera me invitaron, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que se tiene que perfeccionar, que se tendría que corregir. De repente, ¿no? Ahora que los amigos y colegas de la Corte Huancavelica nos están escuchando gracias a los medios informáticos y tecnológicos, eso podría aplicarse en los plenos. Una sesión por Skype, no sé, están toditos los jueces y votación con una clave toque, y darle más legitimidad a esos acuerdos. Porque para que haya un orden jurisprudencial, para que las normas sean más precisas, más claras, no estemos esperando que haga el Congreso algo, o no estemos esperando que la Corte Suprema haga un pleno casatorio, sino que por lo menos en una corte se puede hacer, o en un conjunto de cortes con un pleno regional. Entonces me parece que los plenos jurisdiccionales tienen bastante fuerza o bastante potencialidad, solo hay que tratar, creo yo, de que funcionen un poco mejor. No hay que modificar ni una ley, la ley orgánica me parece lo suficientemente clara. Los plenos jurisdiccionales tienen una función legal, que es concordar jurisprudencia, y eso necesariamente implica fuerza vinculante. Y los plenos casatorios, a diferencia de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Los plenos casatorios son un mecanismo emitido por la Corte Suprema. Y a diferencia de los plenos jurisdiccionales también, en el pleno casatorio civil se resuelve un caso en particular, un recurso de casación en trámite, ¿no? El presidente de una de las salas supremas propone la realización de un pleno casatorio, o como suele ocurrir también en los últimos plenos casatorios, a instancia del presidente de la Corte Suprema, ¿no?
los jueces supremos civiles se ponen las pilas para ver un tema que sea pleno casatorio. Entonces, la sentencia de pleno casatorio civil tendría, doctores, dos funciones: resolver un caso concreto y dos, establecer un conjunto de reglas obligatorias para las 34 cortes que tenemos ahora. No éramos 33 cortes, pero ya la Corte Fundina ha tenido su hijo, ¿no? En el buen sentido. Bueno, ¿cuántos plenos casatorios se han convocado hasta la fecha? 9. Desde 1993. 9 plenos, ¿no? Desde el tercer pleno casatorio, la Corte Suprema sacó una resolución administrativa para que se autorice, ¿no?, la participación directa de los amicus curiae o amici curiae, que es la terminología correcta en plural. El amicus curiae es un profesor que se supone, ¿no?, conoce un poco del tema, materia de controversia, y lo invitan, participa directamente en la audiencia pública. Y sobre esta figura se ha cuestionado, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué invitan profesores? Porque muchos de ellos son abogados, litigantes, y eso puede generar algún conflicto de interés, ¿no? Segundo, otros que han dicho que los amigos curiae van a hablar de una teoría, cuestiones meramente teóricas, deberían hablar del caso concreto, ¿no? Esa es otra de las cosas que se ha dicho. Y tercero, que se prescinda de esta convocatoria de profesores y que en realidad todos los interesados en opinar sobre el tema materia del pleno podrían bien opinar por escrito. De hecho, uno de los amigos curiae, el profesor Juan Espinosa, dice, ¿no?, y él que ha sido amigo curiae 2 veces, no sé por qué nos llaman, si el principio iura no vicuria dice que el juez sabe derecho. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, yo discrepo de todas estas opiniones, ¿no? Un juez muy, muy conocido de Estados Unidos, súper prominente, catedrático de Yale, Richard Posner, él siempre dice, para resolver un caso concreto, el juez siempre es un generalista, y sobre la base de un conocimiento general resuelve sus casos concretos. A diferencia de un catedrático, le dicen. Un catedrático que escribe comentando una sentencia tiene todo el tiempo del mundo para leerse todos los libros y artículos que quiere y opinar, ¿no? En cambio, un juez tiene que resolver el problema de inmediato. Y no lo sabré yo, porque yo también he trabajado en el Poder Judicial. Yo soy asistente de juez en más de 2 años ahí en Lima. Entonces, conozco cómo es eso. Siendo así, me parece totalmente razonable que se convoque a profesores que conocen un poquito más de la materia, ¿ya?, que han tenido el tiempo para profundizar sobre la materia controvertida, para que pueda darle algunas luces adicionales a los jueces supremos, porque ellos, como bien dice uno de los jueces más connotados de Estados Unidos, Richard Posner, insisto, el juez siempre es un generalista, y es así, tiene que ser así, ¿no? Un juez siempre tiene que tratar de tener el mayor manejo posible dentro de las posibilidades. No se va a dedicar, pues a mí me parecería sumamente irresponsable, por ejemplo, que un juez se dedique solamente a estudiar, revisar, ver solo temas de acto jurídico. Eso se lo podemos aceptar, aunque sería criticable también, pero se lo podemos aceptar a un catedrático de acto jurídico, que dicte toda la vida acto jurídico y escriba libros de acto y solo acto. A él le podemos aceptar. Pero un juez no puede hacer eso, por la sencilla y simple razón que un juez no va a ver solo acto jurídico. La población le hace otro tipo de exigencias. Entonces, si se va a establecer una jurisprudencia tan importante que va a vincular a todas las cortes, caramba, creo que mínimamente me parece súper razonable que, bueno, escuchemos a los que han tenido oportunidad de profundizar un poco más para hacer o tratar de hacer una mejor resolución. Tampoco me parece que los amigos curiae tengan que opinar sobre el caso concreto. Eso sí me parecería indebido, más bien. El amigo curiae debe hablar de las cuestiones generales, vincularse al tema, para darle más elementos de juicio al juez, punto. El juez
frente a los en el pleno jurisdiccional es lo mismo, ahí también hay los expositores que les denominan, ¿no? El expositor y el amigo curial tienen como misión dar algunos elementos ilustrativos, ahorrarle tiempo al juez, porque el juez tiene que estar despachando, tiene que estar en el juzgado, no hay tiempo, otro tipo de exigencias tiene. Entonces el profesor catedrático viene y le ofrece de forma más accesible, más fácil, más rápida, para adoptar mejores decisiones, ¿no? El juez no necesita que le digan cómo tiene que resolver, él sabe eso. Necesita más insumos doctrinarios, si se quiere, para pulir las ideas, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, de los 9 plenos, ¿no? El pleno que no sale es el 8º pleno. Y ahí hay un tema, ¿no? De repente alguien podría decir, oye, se está equivocando, ¿por qué? No, pues si han salido 9 plenos, o se han convocado 9, y uno no ha salido, pues obviamente tiene que ser el último, pues el 9º. Pero no es así, ¿no? El 8º es el que todavía no sale. Y me parece, no sé ahí cómo vamos con la ley orgánica, porque la ley orgánica es clara y precisa de que los expedientes se despachan por orden de llegada. Yo no sé qué ha pasado ahí, ¿no? Y el 22 de diciembre del 2015 al 22 de diciembre del 2017 iban 2 años. Estamos a abril. El 22 de abril se cumplen 28 meses desde la audiencia pública. Pero agreguémosle el primer filtro, ¿no? Porque esto es desde que se declara procedente el recurso. Entonces estamos hablando casi cerca de 3 años de un expediente de trámite arriba. Ojalá que salga súper bien. ¿Cuál es el problema que se trata de ventilar en el 8º pleno? Que viene de esta corte justamente, de Junín, ¿no? ¿Qué pasa cuando un esposo, no en una sociedad ganancial, es un esposo o una esposa, unilateralmente, por sí mismo, dispone de un bien social, ¿no? El típico ejemplo, más no el único, el típico ejemplo, la compra-venta, ¿no? Vende el inmueble y luego aparece el esposo o la esposa diciendo, yo no participé allí, así que me tienen que anular ese acto jurídico o declararlo ineficaz. Y ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de infringir esta norma? ¿Qué norma? El 315 del Código Civil, que exige que tienen que estar hombre y mujer, marido y mujer en el acto de disposición. ¿Cuál es la consecuencia? Nulidad, ineficacia, anulabilidad, o recordando el tema del 5º pleno, ¿no? La impugnabilidad. Hay posiciones encontradas sobre este tema. Si vemos la audiencia pública del 8º pleno que está en YouTube, no por si acaso, vemos pues que de los 5 o 6 amigos curiae que convocó la Corte Suprema, todos salvo uno adoptaron la tesis de la ineficacia, que es la tesis en doctrina absolutamente prevaleciente, dicho sea de paso, en doctrina. En ser judicial no. En ser judicial muchas veces, o hasta hace unos años, siempre ha prevalecido la nulidad. Sin embargo, desde hace unos años, como veremos, ha habido algunas decisiones pro ineficacia. Y voy a comentar sobre eso justamente ahora. Hace poco, ¿no? En enero de este año, se publicó la casación en el Boletín del Peruano, la 353-2015 de Lima Norte, ¿no? Donde algunos han visto que aquí se trata de un tema de ineficacia. En realidad la Corte Suprema nunca dice si es nulo, anulable o ineficaz. Lo que algunos autores han hecho, algunos profesores en conferencias, columnas de opinión, es que deducen que la Corte Suprema implícitamente ha tomado posición a ello. ¿Qué es lo que pasó?
A ver, en resumen, unos esposos ¿ya? Adquieren un predio no inscrito de 1000 metros cuadrados en el año 2001. En el año 2010, ¿ya? En el año 2010 se presenta una demanda de nulidad de acto jurídico por parte de la esposa porque años atrás, en 2004, el esposo había vendido solito. Y ahí viene una primera interrogante. ¿Tantos años han pasado? Han pasado más de 5 años, ¿no? Y recién se entera la esposa. Es que la esposa cuenta que tuvo un altercado con su marido. Y en el altercado, en la bronca, descubrió la venta. Y recién se enteró en 2010. Y por eso recién presenta su nulidad de acto jurídico. Entonces, ¿qué había hecho el esposo años atrás? Había vendido, ¿no?, a un señor. Y este esposo estaba con el DNI como soltero. Y el esposo también tenía una constancia de posesión para él solo. Y él nunca habló de su esposa ni nada. Y este lote pues no estaba inscrito pues en registro. Entonces el comprador dice, bueno, veo tu DNI, veo tu constancia de posesión, no hay nada, tengo buena, te compro, te vendo. Entonces él alegó, yo he obrado con buena fe, ¿cómo me van a anular mi compra-venta? ¿Y mi buena fe dónde queda? Pero en las primeras instancias de la Corte de Lima Norte le dicen, lo siento, esto es un inmueble no registrado. Aquí no me hables de reglas registrales ni nada, porque esto no está registrado. Además, y fíjense, y este es un tema que la Corte Suprema no debate. ¿Qué es lo que dice la esposa en su demanda? Dice, mi marido forma parte de una cooperativa y la cooperativa es la que ha repartido, ha lotizado todo esto, ¿no? Y en la compra-venta mi esposo se presenta dentro de sus datos personales, en la introducción del contrato, se presenta como miembro de la cooperativa. Esa cooperativa está inscrita en el registro público y en el título archivado consta como casado. Artículo 20.12. Todos tenemos conocimiento del contenido de los registros. Así que no te hagas el buenito con tu buena fe. Y los jueces de mérito de la Corte de Lima Norte dicen, bueno, sí, estos elementos efectivamente ponen en tela de juicio la buena fe, pero lo cierto es que la esposa no ha intervenido. Y eso viola la ley 315 del Código Civil. Fundada. Pero la Corte Suprema dice, pero ha sido diligente. Ha habido buena fe. Y esa buena fe no ha sido valorada de forma correcta por las instancias de mérito. Porque ha habido un DNI, ha habido una constancia de posesión, y la buena fe es un principio general de derecho. Tiene que protegerse. Así que fundada la casación, y en sede de instancia, infundada. Entonces, ¿qué han dicho algunos? Ahí, como verán, la Corte Suprema no dice si es nulo, no dice si es anulable. Lamentablemente no se pronuncia sobre el argumento del 2012 y el hecho de que consten los títulos archivados de la cooperativa, la condición de casado del vendedor. No entra en esos temas, lamentablemente, y les es interesante que entre. Dicen, la buena fe está purgando el defecto. Porque la condición de bien social es innegable. Que no intervino la esposa es innegable. Pero la buena fe lo cura
Eso está diciendo la Suprema. Y si la buena fe lo cura, artículo 2013 del Código Civil, luego de la reforma, la buena fe, yo no sé por qué mencionan el 2013, la verdad, si esto es un caso de bienes no registrados, pero bueno, se acuerdan del 2013. ¿Ya? La buena fe purga ineficacias, no purga invalidez. La buena fe no cura nulidades. Yo no puedo decir que como lo celebré de buena fe, subsano la nulidad. La nulidad es insubsanable. Entonces, como no puede ser nulidad porque la nulidad no se subsana, tiene que ser ineficacia. Ya, ahí yo tengo mis reparos. Segundo, yo no sé, por analogía, ¿no? El 2013 no sé, por analogía podría ser de repente. El 2013 no aplica acá porque no es un bien registrado. Segundo, al 2013 lo han reformado en 2014. Este caso es de hace muchos años. Y que la nulidad no se subsana por registro, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que tomarlo con pinzas, porque recordemos lo que dice el principio de fe pública registral, ¿no? El tercero, buena fe, el 2014. Aunque el título del otorgante se anule, el adquirente, el tercero, conservará su adquisición gracias al registro. Así que decir que la buena fe no purga nulidades, eso me parece discutible. Yo creo que esta sentencia en casación, tomarla como referente para que ya, no me parece discutible. Además, en ese mismo boletín, pero de la otra Sala Suprema, está la casación 1375-2015 de Puno, donde se dice de arranque de frente nulidad. En el mismo boletín, chispas, ¿no? ¿Qué pasó en ese caso? Esto sí fue un poco más grosero por el lado de los demandados, ¿no? Ya no es el esposo que vende solo ahora, es la esposa que vende un predio ubicado en Tacna. Lo vende, pero en la información registral consta como bien social. Bueno, esta venta ciertamente no se ha inscrito, ¿no? Pero la esposa vendió y entregó la posesión. Entonces el marido se entera y dice, pero por favor, ¿qué es esto? Si en el registro dice que esto es un bien social. ¿Y cómo ustedes han podido comprarle solo a mi esposo? Ustedes han obrado de mala fe, ¿no? Entonces, ahí es interesante que en Puno, porque aquí que se presenta demanda de nulidad, el inmueble está ubicado en Tacna, pero por el domicilio de las partes terminó en Puno el proceso, ¿no? Tema de competencia territorial, por domicilio. Entonces, los jueces de Puno, en la sala, dice, no, lo siento mucho, yo no puedo hacer caso a esta demanda de nulidad porque la mejor doctrina y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema dice que es ineficacia. Y tú me estás pidiendo otra cosa. Falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Tus hechos hablan de ineficacia, pero tu petitorio dice nulidad. Está mal hecha tu demanda. Y el 121 del Código Procesal Civil permite pronunciarse por la improcedencia por excepción en la sentencia. Así que todo el proceso en Puno termina en improcedencia. Obviamente presentan la casación. Y la Corte Suprema dice, esta jueza que se fue recién, Columba del Carpio, se va a poner, ¿cuál jurisprudencia reiterada? Hay varias jurisprudencias que dicen nulidad también. Y yo pienso que es nulidad. Y aquí se advierte la mala intención, la total mala fe de los demandados de violentar el 315 porque en la partida electrónica está, que es un bien social. ¿Cómo lo han podido comprar solo la esposa?
el dolo, el ánimo de violar la ley es patente. Fin ilícito, nulidad. Cambia la decisión y en sede de instancia, fundada la demanda. Entonces, lo que yo quiero demostrar con esto es que no hay pues un orden, ¿no? Sí, el orden sigue, el desorden, perdón, sigue existiendo, ¿no? Que haber visto algunos ensayos en redes sociales, ya se resolvió, ya hay una jurisprudencia uniforme. Bueno, fuera que fuese así, sería excelente, pero yo sería el primero en celebrarlo, pero me parece que no hay que estar en espejismo. Un espejismo, por más bonito que sea, es espejismo. Entonces, el desorden sigue. ¿Cómo debería, regresando un poco al punto, cuál sería, en nuestra opinión, la tesis más adecuada? Nosotros pensamos que es ineficacia. Y pensamos que se tienen que diferenciar varios escenarios. Y esto yo lo puse por escrito en una pequeña nota que publiqué ya hace varios años, a inicios del año 2012. Y luego lo fui desarrollando, y bueno, he escrito algunos ensayos que lo voy a hacer llegar a la comisión de capacitación hoy mismo, para que bueno, lo tengan en su información, doctores, colegas. Hay que diferenciar tres escenarios, ¿no? Y lo dije también, porque aquí hay un antecedente, donde estuvimos ahí con el doctor Ricardo, en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil de Arequipa, del 2015, ¿no? El expositor del tema, porque fue el tema del 315, allí uno de los temas civiles abordados, fue quien habla, ¿no? Y yo sustenté cuál es la ineficacia. Aunque parece que no fue del gusto de varios magistrados, bueno, empezaron a bombardear de preguntas pro nulidad. Al final ganó la nulidad, pero por poquito. Quedó como el pelo. Bueno, perdió mi tesis. 48, 49 contra 45. Fue muy ajustado. Muy ajustado. Algunos los habremos convencido, otros no. Y claro, muchos de esos magistrados, recuerdo, de Lima Sur, de Moquegua, ¿no? De Trujillo, que me preguntaban en un sentido realmente crítico, en el sentido de que, oye, pero aquí, profesor, disculpe, pero aquí no hay nada que discutir, nosotros somos nulidad. El Poder Judicial siempre es nulidad. Violar el 315 es ilicitud y ni vuelta a quedar. Y varios, en Lima, he podido compartir con algunos magistrados superiores también, y muchos tienen ese enfoque. Yo no sé qué ven, ¿no? Como loquitos a estos profesores que desde el año 2006, 2007 en adelante empezaron a escribir por la ineficacia para estos temas, pero si esto ha sido fin ilícito toda la vida, contradicción al orden público. El 315 es una norma de orden público y tú desobedeces una norma de orden público, eso es de primeros años de derecho, por favor, así lo ven. Y bueno, cambiar la idea va a estar bien difícil, ¿no? Sin embargo, respetables por supuesto de estas opiniones, nosotros pensamos que es ineficacia y creemos que hay que distinguir tres escenarios. Y esto de que, y lo digo desde ahora, como el 315 es una norma imperativa y lo desobedezco, ya, nulidad. No me parece que sea así, o sea, no es así. Ejemplito. Yo celebro un contrato con estafa, engañando. Estoy violando el orden público. Es más, estoy violentando un derecho constitucional de la contraparte, la libertad de contratar. Eso no es nulidad, es anulabilidad. 221 del Código Civil. O sea, el argumento de que viola la ley, nulo de frente, entonces que desaparezca la anulabilidad, que desaparezca la rescisión, que desaparezca la ineficacia, que desaparezca todo, porque si violar la ley es sinónimo de nulidad, entonces que solo se estudia la nulidad y se acabó. No es así. La violación de la ley, como decía Emilio Betti, tiene múltiples consecuencias, no solo una. No puedo decir violar la ley de frente a nulidad. No. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tendríamos que diferenciar? Creo
que un escenario a tener en cuenta, uno sería el marido en nombre propio, como si fuera solo suyo, vende el bien. ¿Qué tenemos allí? Una auténtica compra-venta de bien ajeno. ¿Por qué? Porque el marido en nombre propio está vendiendo un bien que no le pertenece. ¿Por qué no le pertenece? Porque es un bien social. Y artículo 65 del Código Procesal Civil, los bienes sociales son un patrimonio autónomo. Como dice el profesor, que ya lo cité, vuelvo a citar, Juan Espinosa en su libro de personas, los patrimonios autónomos son sujetos de derecho, son titulares de situaciones jurídicas, de derechos y deberes distintos al marido y a la mujer. Entonces, cuando el marido solito vende en nombre propio un bien social, está haciendo una venta de bien ajeno. Segundo escenario, el marido dice: tengo poder de mi esposa, señores compradores. Mentira. O no tiene, o se excede de facultades, o le revocaron el poder. Eso es un supuesto de ineficacia. Artículo 161 del Código Civil. Y la compraventa de bien ajeno, su efecto está en el 1539 del Código Civil. Y un último y tercer escenario es cuando el marido, o la esposa también, eso es mentira, que solo los maridos son los que venden y son demandados, eso es falso. Le había hecho referencia al caso del Puno, ¿no? Pobre marido, lo tomaron por sorpresa. El cónyuge que interviene, el esposo o esposa que interviene, falsifica la intervención del otro. Falsifica la intervención del otro. Por ejemplo, esta cuestión que ha pasado, pues, de este fraude inmobiliario, ¿no?, que involucró a una notaría de Loroya, por ejemplo. Algo así. Hace parecer que la esposa o el esposo interviene cuando eso es mentira, no interviene. Estos tres escenarios tienen consecuencias jurídicas distintas. Este último caso, en mi opinión, sería nulidad por falta de manifestación de voluntad. Allí sí, porque quien supuestamente está declarando algo, en realidad no está declarando porque le están falseando su intervención. Profesor, ¿por qué en el primer supuesto, cuando el marido dispone en nombre propio como si fuera suyo el bien social, no hay ahí una falta de manifestación de voluntad, como ha dicho más de una vez la jurisprudencia suprema, ¿no? Es que no puede haber falta de manifestación de voluntad ahí, colegas, doctores. ¿Por qué? Porque si uno ve el contrato, ¿quién supuestamente está participando? El marido, y solo el marido. Y por otro lado, el comprador o los compradores. Entonces, quienes supuestamente están participando según el contrato, realmente están participando. Ahí no entra la falta de manifestación de voluntad. Porque, insisto, quienes supuestamente participan, en realidad sí están participando. Participa el marido, participan los compradores, o esposa y compradores. Esto es compra-venta de bien ajeno. Y claro, como sabemos, de estos tres, en la práctica, ¿cuál es el más común? El primero. Por supuesto, el primero. Y claro, alguien diría: profesor, pero yo le estoy escuchando al 1539, ¿no?, para el primer escenario, le estoy escuchando, caramba, a la nulidad, ¿no?, el 219, la falta de manifestación de voluntad, y al 161 también me ha hecho usted mención, pero caray, este pleno es del 315, doctor. ¿Dónde entra el 315 ahí en sus escenarios? Lo que ocurre es que el 315, bien visto, es una norma, digamos, de revisión, porque el 315 no habla de nulidad, no habla de ineficacia, no habla de nulabilidad, no habla de nada. Lo único que dice es: para disponer de bienes sociales tiene que intervenir marido y mujer. Y si va a intervenir solo uno de ellos, tiene que hacerlo con poder del otro. Fin. La violación de esa norma tengo que complementarla con otras, pues.
Pero lo que me dice el 315 es importante. Yo no creo, como se ha dicho, que el 315 es una norma inútil. Porque varias veces he escuchado, ¿no?, que el 315, hombre, marido y mujer tienen que intervenir para disponer de sus bienes sociales. ¿No? Y si uno va a intervenir solo, con poder del otro. ¡Qué obviedad! ¡Qué inútil esa norma! No me dice nada. No. Me está diciendo claramente que el asunto hay que plantearlo en términos de representación. Marido y mujer tienen que intervenir porque son representantes. Y hay una suerte de delegación cuando uno solo va a intervenir. El marido y la mujer, ¿qué son de las sociedades gananciales? Son representantes. Y es perfectamente posible que la ley establezca, pues, si hubiera querido ahí poner anulabilidad, nulidad, ineficacia, impugnabilidad, hubiera podido hacer lo que quisiera, pero no dijo nada. Y ese silencio ya es un indicativo para resolver el asunto. Entonces, si me plantea el tema en términos de representación, en mi opinión, doctores, el 315, ¿en cuál de estos escenarios engarza? En el segundo. Porque es un tema de poderes, un tema de representación de las sociedades gananciales. El 315 es representación de las sociedades gananciales para sus actos de disposición. El escenario más frecuente en estos temas del octavo pleno no tiene que ver nada de representación, por la simple y sencilla razón de que cuando vemos el contrato, nadie actúa en nombre de nadie. Es el marido en solitario o la esposa en solitario, y prueba de esto es estas dos sentencias en casación. El marido en solitario en nombre propio dice: yo te vendo esto, o la esposa: yo le vendo esto. Y la figura de la representación, recordemos, acto jurídico, innecesariamente, inevitablemente, tiene que implicar el obrar en nombre de otro, un poder. Y no hay poderes acá. Entonces, paradójicamente, el 315 está más en el segundo escenario, ¿no?, donde hay un tema de poderes que no tiene poder, ¿no? Participó solo, dijo que tenía poder de la esposa y nunca le dio, más vinculado a ese escenario, ¿no? Entonces, por esa razón pensamos que la solución del pleno casatorio debería distinguir estos tres escenarios. El caso de Puno, donde la esposa, así como quien dice, ¿no?, y los compradores, no sé cómo podríamos decirlo frescamente, si cabe la expresión, o sea, en la partida registral está que es un bien social, pero igualito lo venden, pues, ¿no? Claro, un contrato privado, no se inscribió eso nunca, pero entraron a poseer los compradores, pues, ¿no? Entonces, hay nulidad porque deliberadamente violan el 315, no creo. Porque, por ejemplo, va un representante con el poder revocado en el registro público y celebra un acto usando un poder que ya no tiene con un tercero. Bueno, ha habido ahí mira, que es evidente que están violando el 161 del Código Civil. Nulidad. No, o sea, no es tanto la intención. Esto es en base a lo que dicen las reglas aplicables. Si un acto jurídico, negocio, es nulo, anulable, ineficaz, depende de la voluntad de la ley tal como sería aplicable en los diferentes casos, no de lo que piensen o lo que busquen las partes. No me parece que porque un representante actúa sin poder y el otro sabe que actúa sin poder, ya va a ser nulo el acto sin poder. El acto sin poder es ineficaz, ¿no? Entonces no veo yo que tenga que ser nulo porque sabían de la situación o no había un desconocimiento. Un acto no puede ser nulo o anulable dependiendo si alguien sabía o no sabía algo. No me parece que vaya tanto por ahí en relación a este tema, ¿no? Entonces, esa sería mi posición en relación al octavo, ¿no? El tema de la ineficacia por estas razones y en estos términos. Y para concluir, que me parecería de repente el tema más importante o no menos importante en todo caso, ¿qué hacer con los procesos en trámite? Ese me parece un tema bien delicado. O sea, pienso, ¿no?
y ha habido decisiones de la Corte Suprema en ese sentido, presenta la demanda. Recuerdo un caso resuelto en 2015, voy a pasarles el número en ese correo, no lo tengo aquí, pero fue de la Sala Civil Permanente. Creo que el ponente fue mi buen amigo, el juez Carlos Calderón, que me disculpará por la discrepancia que voy a expresar a continuación. Es un inmueble no inscrito en el Fundo Pando, ahí en San Miguel, en Lima. Uno de los esposos lo vende sin la intervención del otro, un bien social. Nulidad de acto jurídico. Primera instancia, efectivamente, no participó la esposa, esto es un bien social. Fundada la demanda. Apelación. Confirma. Sí, efectivamente no participaba. Nulo por violación del 315. Corte Suprema, primer filtro. Segundo filtro. Como 5 años o más de 5 años. Sí, efectivamente, es un bien social. Sí, efectivamente, esto no es un bien inscrito. Así que no aplican por las reglas registrales, ¿no? Esto no es un bien inscrito. No ha participado uno de los esposos. Así que se viola el 315, efectivamente. Pero no es nulidad. Todos están equivocados. Es ineficacia. Improcedente. Dejando a salvo su derecho, por supuesto. Vuelve a hacer la demanda por el paper. Que ya no pongas pido la nulidad. Ineficaz y vuelve a presentar y gana. Otros 5 años esperaba. ¿Qué hacer? Yo entiendo, o sea, insisto, ¿no? Yo sé lo que es estar juez, yo no he sido juez, ¿no? He trabajado con un par de jueces, con 3 jueces podría decir calculando, y sé lo que es estar en el despacho y el tema, ¿no? Un juez podría decir, doctor, pero en el principio de congruencia, ¿no? Yo no puedo dar cosas que no me han pedido, y es más, usted lo dice todo muy bonito, pero yo tengo fallos anteriores, que es la ineficacia, doctor. Si la otra parte me descubre, se filtra, no se me levantan el peso en el órgano de control por querer ser un justiciero. O sea, no es tan fácil, sí, o sea, ya me pongo del otro lado también, ¿no? O sea, muy bonito, ¿no? La verdad, pero también póngase en mi lugar, por eso, por conocer cómo es adentro, un poquito al menos, me trato de poner también en los zapatos del magistrado. Entonces creo que la Suprema tendría que dar una respuesta a esto. No se trata de decir nulo o ineficaz, listo. Y los plenos casatorios se aplican a partir del día siguiente de su publicación. Cosa que viene establecida desde el primer pleno casatorio. Se repite en el tercer pleno casatorio. Y hace poco una de las salas civiles de la Suprema, a propósito de un caso de desalojo, ratificó la idea, ¿cómo no podía ser de otra forma ante 2 plenos casatorios que lo dicen? Que los plenos casatorios son obligatorios a partir del día siguiente de su publicación, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer, en mi opinión, la Corte Suprema si va a tocar ese tema? Tendría que, pero vamos a ser sinceros, es altamente probable también de que no diga nada. Entonces, simplemente la improcedencia. Yo diría 2 cosas, ¿no? Simplemente como planteamiento, no voy a decir que ha ahondado y que he escrito algo al respecto, es una pequeña idea, una pequeña hipótesis que quiero compartir con ustedes. Primero, si hay un principio procesal que más flexibilización ha tenido en los últimos tiempos y en los propios plenos casatorios, es el principio de congruencia. Desde el año 2010 con el tercer pleno casatorio, el pleno de familia. El juez adjudicando montos que nunca fueron pedidos en la demanda. Y ahí se habla el tema de las pretensiones implícitas. Flexibilización. Quinto pleno casatorio también. Yo presento dentro de los 30 días o 60 días de los plazos para impugnar, en vez de presentar una demanda de impugnación de acuerdos asociativos, presento una demanda de nulidad de impugnación de acuerdos, pero dentro del plazo. ¿Qué dice el quinto pleno?
Juez de primera instancia, corrige, adecua. Pero está viendo nulidad, sí, pues vas a adecuar para dar por un tema de impugnación. Wow, flexibilización del principio de congruencia. El noveno pleno casatorio civil, que modifica el cuarto de tal manera que tenemos 2 plenos más, 4 plenos casatorios que flexibilizan el principio de congruencia, la nulidad manifiesta, que puede ser declarada en el fallo, aunque no ha sido pedida, en el noveno y en el cuarto de oficio. Entonces, el principio de congruencia pues no es Dios. O sea, la vida misma tiene límites. No existe la pena de muerte en la Constitución. No existe el aborto terapéutico, limitaciones a la vida. No existe la cadena perpetua, limitación a la libertad. Bienes tan sagrados, sustanciales, y que yo trate pues al principio de congruencia como si fuera pues, no sé, pues, el Dios muy acocha. No me parece. Flexibilizarlo nomás. Podría perfectamente, creo yo, podría establecerse alguna suerte, no sé qué, en función de la flexibilización, o si se quiere, por un tema de tutela jurisdiccional efectiva, podría también plantear medidas, esto es como hipótesis, no estoy afirmando, de repente alguna suerte de control difuso, y para estos casos concretos, mandar un ratito a la cochera o al cajón de santa al principio de congruencia y centrarnos en dar una solución concreta. Pidió nulidad, el pleno dice ineficacia. Bueno, ¿qué podría decirse ahí? Como la nulidad es lo más grande y la ineficacia es menos, puede decirse fundada en parte. Es una idea. O simplemente decir inaplicando, o por excepción, o por control difuso, o por tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? O restringiendo el principio de congruencia, fundar la demanda. Fundar la demanda de frente. No es improcedente, pues. ¿No? O a la inversa, ¿no? El pleno sale ineficacia y pide, el pleno sale nulidad y la persona pide ineficacia. Y demuestra todo. Flexibilicemos el principio de congruencia. Entonces, quisiera llamar la atención sobre eso, ¿no? Más allá de la solución concreta que se dé, que sea control difuso, que sea tutela jurisdiccional efectiva, flexibilización, adecuación, como se le quiera llamar, doctores, colegas, sí quisiera llamar la atención sobre esto. Porque no puede ser que tantos años de juicio, tanto tiempo de vida, ¿no? Se vaya porque se equivocó de teoría. No me parece justo. Bueno, yo no quiero cansarlos más. Nuevamente le agradezco a la Comisión de Capacitación por la gentil invitación. Dios mediante, pues más pronto que tarde podamos nuevamente reunirnos, colegas. Muchas gracias también a los doctores que me han acompañado en la mesa. Y bueno, para sus preguntas, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Ricardo. Felicitando la elocuente exposición del doctor Paul. En calidad de presentador, voy a referirme a lo que comentó inicialmente el doctor y hacer un síntesis de lo que dijo. Es verdad que los plenos jurisdiccionales nacionales no son respetados a nivel nacional por los magistrados, quienes hayan perdido información al asistir al pleno, incluso los que no asistieron al pleno. Lo mismo sucede en nuestra corte. Hemos hecho plenos distritales en materia civil y en otras. Y aquellos que perdieron en ese pleno no aplican el acuerdo que mayoritariamente decimos. Y sigue sucediendo. Hay procesos que suben sin respetarse el acuerdo de la mayoría de los jueces. Entonces, esto que el doctor Ford comentó no es pues una novedad. Hay jueces que según ellos, por su independencia, deben seguir aplicando un criterio que a ellos les parece. Respetable, por supuesto, pero se supone que el Poder Judicial debería uniformizar sus criterios
con predictibilidad hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque una decisión no es para el juez, una decisión es para la población y la sociedad lo merece. No está bien que nosotros digamos A en una cosa y en lo mismo digamos B a la vez, en un mismo distrito judicial. Y ahí hay casos incluso que abogados que por este tipo de decisiones hasta dobletean las demandas. Así lo saben, ¿no? Abogados que admiten un caso, hacen 2 o 3 demandas. Dice, ojalá que le caiga pues que admita y el otro que no admita, no. Pasa, se está sucediendo y eso va a seguir sucediendo en tanto no respetemos nuestros plenos jurisdiccionales. Bien lo dijo el doctor al inicio al exponer, al distinguir entre plenos casatorios y plenos jurisdiccionales. Es esta manera de comentar. Yo suscribo y ratifico lo que el doctor dice, que el octavo pleno debería responder realmente a las 3 contingencias que el doctor expuso, que en realidad el pleno debería de responder a que un esposo vende, indicando que es solo, sin indicar que tiene esposa, vende un bien social. Esa es otra figura distinta, debería responder. Y otra sobre falsos procuratos, que también lo repitió, y el otro con un poder o un acto falso, para que son figuras distintas, pero en realidad, según la Suprema, y algunos lo están considerando todos, engloban como si fuese todo sin eficacia. Habría que distinguir en realidad cada figura. Bueno, al final podría decir que el doctor, de su exposición, he visto que él se decanta más por la ineficacia a estos de la disposición de un bien social. Sin embargo, a mí me quepa una duda y le hago a manera de pregunta y le diría, ¿cómo queda en todo caso el artículo 163 de nuestro Código Civil, donde dice que todo poder para disponer bienes debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad? Y si yo me decanto por la ineficacia y digo, señor, este es un poder, pero si no está escrito, en todo caso, ¿le atribuyo o lo anexo a un poder inexistente para decir que es ineficaz? Gracias, doctor Cleto. Bueno, en relación a la pregunta, ¿qué sucede cuando hay un poder que no respeta la formalidad? O sea, en el segundo escenario que mencioné, el esposo que dice, yo tengo poder de mi esposa. Ahí podría haber, por ejemplo, que mienta, que no tiene ningún poder, ¿no? O que la esposa le dé un poder para alquilar y él vende. Todos esos supuestos son de ineficacia. Pero ¿qué sucede, no? Retomando lo que oportunamente plantea el doctor Cleto, ¿qué sucede si presenta, uno, un poder falso? O segundo, un poder que no respeta la formalidad para los actos de disposición, que tiene que ser un poder por escritura pública bajo sanción de nulidad. En mi opinión, hay un tema de si el poder que presenta el esposo me dice, mira, acá está la autorización de mi esposa, notarial, una carta poder prácticamente, no por escritura pública, una cartita si se quiere legalizar. ¿Qué tenemos ahí? No hay poder. Y un acto sin poder, como dice el 161, ineficacia también, ¿no? Entonces, sí, yo creería que también habría que tener en cuenta ese supuesto, ¿no? Un poder falso o un poder que no respeta la formalidad. El poder falso es nulo, el poder que no respeta la formalidad es nulo, pero lo que es nulo, colegas, noten bien, es el poder, no el acto que se hace con el poder. El acto que se hace con el poder siempre es ineficaz. Si el poder de representación, el apoderamiento, el acto de apoderamiento es nulo, eso genera que no haya poder. Y el 161 dice el falsus procurator, el que actúa sin poder, o sea, no tiene poder, o su poder es nulo, actuar sin poder, sería un caso de un acto sin efectos, un acto ineficaz, conforme al 161, a mi parecer. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, y agradeciendo y felicitando a la exposición que dijo el doctor Fordinavango, con su amplia experiencia que tiene en su largo recorrido, según su currículum que nos han expuesto. Se nota que es un gran profesional, que es muy estudioso
y muy acucioso en todos nuestros temas. Y le damos las gracias a él, porque profesionales como ellos nos ilustran a nosotros en cierta forma, como él dijo, que sabemos las normas, porque no es un magistrado, no es cierto lo que dice, no sabe específicamente todo, algo específico y se dedica a eso. Nos conocemos en términos generales todo lo que es la norma y tenemos aplicados a casos específicos. Y de eso yo rescato lo que ha dicho y espero que la población eso comprenda también, porque muchos piensan que por ser magistrados lo sabemos todo. ¿No? Y eso no es correcto, para eso a veces nos equivocamos y hay instancias superiores que nos corrigen con apelaciones y si también no están de acuerdo con la apelación se van a casación. Pero lo que queremos es que la Corte Suprema como última instancia en resolver conflictos, sería bueno y sería lógico que todos los problemas que lleguen ahí se resuelvan por unanimidad y no por mayoría. Porque justamente cuando se resuelve por mayoría crean estos conflictos, porque una parte, unos no están de acuerdo con la posición y otros sí. Entonces ahí en la sociedad crean cierta, ¿cómo se llama esto? Insatisfacción, porque dice, pues, si hubiera sido un juez más que sea de la otra posición, ganaba el juicio y no perdía ni mueble, no perdía ni caso. ¿No? Entonces, y con ese criterio que tengo, un pleno casatorio que va a ser vinculante, para mí tiene que ser por unanimidad. Ya exageremos que sean dos, pero no pues como es lo que ha manifestado él. Aunque no es un pleno casatorio, sino es un pleno jurisdiccional nacional de Arequipa, en que por 4 votos nomás hay una posesión, entonces, pero hay casi mitad es, pues, ¿no? Y siempre va a haber esa desigualdad, siempre va a haber de la población va a haber esa percepción de que no hay satisfacción. Los magistrados resuelven sin tener en cuenta las jurisprudencias que ya se dictaron y que lo que queremos es unificar jurisprudencias, ¿no? para que incluso el justiciable sepa, si voy acá ya hay jurisprudencia, ¿y para qué hago juicio, no? Mejor cumplo y hago arreglo entre las partes, pero como hay jurisprudencias discordantes, se avientan y plantean su demanda y si tienen suerte, pues le llega a uno que tenga esa posición que él quiere. No, entonces, yo quería, yéndonos a nuestro caso que nos trae ahora, replantear un poquito la pregunta que dijo el doctor Sueto Quispe Pericagua, ¿no? En que acá nuestro ponente nos manifiesta de que el marido y la mujer dentro de una sociedad de gananciales son representantes de la sociedad de gananciales, o sea, representantes del matrimonio, claro, de la sociedad de gananciales son representantes. Entiendo yo, y eso que me aclara en todo caso, que al entenderlo ellos que son como representantes, estarían ejerciendo cierto poder sobre esta sociedad, sobre este patrimonio autónomo, estarían ejerciendo cierto poder, ¿no? Entonces, que de tal forma de que si uno vende solo, es como si estuviera vendiendo sin que tenga el poder del otro, ¿no? Y es por eso que se va al hecho de que al no tener poder, pero él es parte de la sociedad y por ende, si no lo vendió con el otro, el acto jurídico no sería nulo, sino ineficaz, más o menos lo que yo entiendo. Pero el artículo 1156, lo que más o menos dijo el doctor Reto, dice bien claro, para disponer de la propiedad del representado, entendemos que el marido es como representado de la mujer, o viceversa, o grabar sus bienes, requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, que el encargo, no dice que el poder sea falso, nulo o anulado, no sé, sino para que haga ese acto de disposición tiene que haber poder, y eso es bajo sanción de nulidad. Por eso quería replantear la pregunta, porque creo que no lo entendí tanto todo su contexto de la pregunta que hizo el doctor. Entonces, si nos exige esa norma 156 que
para que el representante, para el un bien tener poder bajo sanción de nulidad. Si el marido no lo tiene, entonces esa venta es nula, yo entiendo, no sería ineficaz. Ahora, tomando la tesis de que es ineficaz, hay un artículo del 162, si no me equivoco, que dice que la ineficacia puede ser ratificada por la otra parte. ¿Qué pasaría si no lo ratifica? ¿Cómo queda ese acto jurídico frente a terceros? Porque para la persona que impugna va a ser ineficaz, pero para terceros va a ser eficaz. Entonces vamos a tener un acto jurídico ineficaz y eficaz, y finalmente cómo va a quedar ese acto jurídico. Y si lo queremos registrar, va a ser ineficaz para la esposa y eficaz para terceros, si es que se podría registrar. Más o menos estas dudas, si me podría aclarar después. Gracias. Gracias, doctor. A ver, como punto previo, ¿no? Y un poco retomando también lo que dijo el doctor Cleto hace un ratito. Cuando se hizo el pleno de Arequipa, recién había publicado un artículo un ex magistrado de Lima, el juez Sergio Salas, yo lo litiga ya, fue presidente de corte. Y él señalaba, no exactamente, pero vinculado a lo que han dicho los doctores. Decía él, ¿no? Que intervengan marido y mujer según el 315 es una formalidad que se tiene que respetar. Y él ahí lo jala, lo entiende. Recordemos las formas del acto jurídico: formalidad probationem, formalidad solemnitatem. Entonces este ex magistrado nos dice, el 315 me habla de una forma, ¿cómo tiene que ser el acto? Tienen que intervenir los dos. Es una forma solemne, o deberíamos entender que es una forma solemne. Y si se violan las formas solemnes, nulidad. Bueno, la intervención de los esposos no se refiere a la forma del acto jurídico, se refiere a lo que dice el 140, ¿no? Se refiere a los agentes. Recordemos que el 140 diferencia agente capaz y luego de la forma. Son dos cosas diferentes. Que intervenga el esposo es un asunto de qué agentes intervienen, no la forma. La forma de un negocio jurídico, ya lo dice el artículo 141, ¿no? Y 142, 143, oral o escrita, eso es la forma. Y cuando el artículo 157 del Código Civil, 156, cuando habla de la formalidad de los actos, ¿no? La formalidad de los poderes para disponer, dice el encargo, ¿no? El doctor lo interpreta como el acto representativo, ¿no? Porque el encargo es el acto que yo hago. Ya podría ser el texto, ¿no? Podría ser una interpretación que podría ser, pero digamos, comentaré yo que la interpretación imperante, ¿no? Qué sé yo, en el texto pues, de Fernando Vidal Ramírez, ¿no? Aníbal Torres Vázquez, Juan Espinosa, dice que el encargo debe constar. ¿Dónde está el encargo? En el poder. Entonces, regula el 156 no regula tanto, por lo menos para la doctrina mayoritaria, lo cual, digamos, yo seguiría, ¿no? No regula tanto, o la opinión dominante, digamos, regula no tanto la forma del acto representativo. ¿Qué es el acto representativo? El acto que celebra el representante con el tercero, sino que regula el acto de apoderamiento, o sea, ese negocio que celebra el apoderado, el poderdante, para darle poder al apoderado. Ahí consta el encargo, ¿no? Sí, la interpretación de eso me parece interesante. Pero digamos que la otra forma de interpretar, que también es válida, es un poco la que es más seguida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la ineficacia, ¿no?
A ver, yo me pongo los 3 escenarios. Yo dispongo, ¿no?, de un bien social. Mi esposa no sabe nada. Y yo vendo en nombre propio. ¿Se transmite la propiedad si es un bien social? No. Ese acto, la compra-venta de bien ajeno, es ineficaz entre las partes. Y frente al verdadero dueño, ¿quién sería el verdadero dueño? Las sociedades gananciales. ¿Qué pretensión sería la correcta dentro de este esquema que estamos planteando? Que es ineficaz también. Porque recordemos, para buscar la base legal, ¿no?, artículo 1363 del Código Civil, el contrato produce sus efectos entre las partes que los otorgan o sus herederos. O sea, no produce efectos para quien no participa. Y como la sociedad de gananciales no participó en la venta de su propio bien, la esposa o el esposo que no participó, ¿no?, por el propio artículo 65 del Código Procesal Civil, solito, la esposa que no participó solita o el esposo que no participó solito, podría pedir la ineficacia de ese acto. Y entre el marido que vendió y el tercero, ese acto también sería ineficaz porque no se traslada la propiedad. Habría un tema, y ahí habría que ver caso por caso, si hubo un engaño, una mentira, si le engañan al comprador, rescisión, lo que dice el 1539 del Código Civil. Cuando el comprador, desconoce de la ajenidad del bien, rescisión. Para pedir la rescisión y, por supuesto, la indemnización correspondiente porque se le ha hecho celebrar un acto jurídico ineficaz. Eso es un tema entre las partes que firman, el esposo o esposa que en nombre propio vende un bien ajeno, y eso es un tema independiente de lo que pueda hacer el esposo o la esposa que no intervino. Pero ¿qué sucede? Muy bien trae a colación el doctor el tema registral. Perfecto, para los bienes registrales no registrados, doctor, le capto, en ese caso el fondo PAN, entonces está interesante. Pero si está inscrito en registros públicos y el vendedor aparece como soltero en el registro y me vende, él aparece como único propietario, ¿cómo quedo yo ahí? ¿La esposa va a poder plantear la pretensión de ineficacia con éxito? ¿No? Entonces el tema registral es muy importante. ¿Cómo debería plantearse ese tema? Mucho va a depender, y sobre todo con la reforma del 2013 del Código Civil, que impide que la nulidad se purgue con la inscripción registral, en el sentido que vamos a exponer ahora, el escenario se puede complicar si vota nulidad. Me explico. Yo vendo, ¿correcto? Soy el que aparece, yo estoy casado, eso es un bien comprado durante el matrimonio, pero mi matrimonio no figura en el registro. ¿Ya? Entonces yo vendo como soltero, me compra de buena fe. ¿Qué podría invocar este comprador? 2014, tercero buena fe. No, pensamos que no. Porque el 2014 aplica para sujetos ajenos al acto cuestionado. O sea, supongamos que yo le vendo al doctor Ricardo y él compra de buena fe, ¿él podrá apelar al 2014? No. Si él le vende al doctor Cleto, el doctor Cleto recién será el tercero frente a mi esposa. Y él sí se puede escudar en el 2014. Esa es la idea correcta, ¿no? O la que patrocina la mayoría de la doctrina en registral. Entonces, eso es un caray, doctor, y entonces esa buena fe no vale. No estamos diciendo eso. Creo que podría apelarse al 2022 esa norma del séptimo pleno casatorio, pero no la segunda parte, sino la primera. Conflictos de derechos reales sobre un mismo bien, ¿quién gana? La inscripción, el que primero se inscribe. Entonces el doctor Ricardo podría decir a mi esposa, ¿no?
Señora, muy interesante lo que usted dice, sí, efectivamente, es un bien social, es un bien de una propiedad de las sociedades gananciales no inscrita, que no llega al registro público. En cambio, yo ya inscribí, señora, y mi derecho de propiedad ha llegado primero al registro. Y el 2022 dice, conflicto de derechos reales, quien gana sobre un mismo bien, gana el primero que se inscribe. Y el derecho del doctor Ricardo fue el primero que se inscribió. El de mis sociedades gananciales no se inscribió. Pero, si el octavo pleno casatorio dice que este acto entre el doctor Ricardo y yo es nulo, el registro no lo va a poder curar. Porque con la nueva redacción del 2013, quitando, porque aquí en la nulidad sí se cura con el tercero de buena fe. El doctor Prieto, sí, si el doctor Ricardo le vende al doctor Prieto ya está súper escudado. Pero porque él es tercero de buena fe, el doctor Ricardo no. Porque el doctor Ricardo y yo somos parte del acto cuestionado por mi esposa. El doctor Prieto sería un tercero ajeno al acto cuestionado por mi esposa. Eso quiero hacer énfasis en eso. Entonces, si el octavo pleno me vota la nulidad, el doctor Ricardo, pero yo llegué en primer registro. El acto nulo no se subsana por registro público, solo lo ineficaz. Eso le convendría a mi esposa, una nulidad, en este supuesto hipotético, ¿no? La nulidad. Pero a los que creemos en el registro y la seguridad jurídica, ¿no? A los que renegamos de la solución del séptimo pleno casatorio, quisiéramos darle la razón al doctor Ricardo, ¿no? Y que gane, y eso podría ser ineficaz. Más o menos así podría un poco contestar los planteamientos del doctor. Gracias, doctor. Esta conferencia también está siendo visualizada en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica por Colipón. Ahí está el doctor Noé Nahuel Yalata. Le preguntamos a él si hay alguna pregunta que quiera hacer al expositor. Muchas gracias, doctor Ricardo. Felicitaciones al doctor Ford y agradecimiento a la Corte de Junín por permitirnos participar. Sí, una pregunta, por favor. Cuando usted hace referencia, doctor Ford, a la posibilidad de flexibilizar el principio de congruencia, comentarle que en algunos plenos jurisdiccionales nacionales se ha propuesto alguna modificación legislativa en algunos temas. No se sabe si la Corte Suprema ha viabilizado eso. Creo que eso es necesario incluso en los plenos de la Corte Suprema, porque solamente hacemos referencia, estamos discutiendo, en este caso, normas del Código Civil que con el tiempo se ha desfasado. Hay un antecedente que podría ser aplicado ahora que está en discusión el proyecto del Código Procesal Civil, lo que norma el numeral 2 del artículo 41 del texto único de la ley 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, que más o menos se señala en el sentido de que la sentencia que declara fundada el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica relacionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. Yo creo que usted cree que podría de repente en el capítulo de la casación pueda un poco algo similar considerarse, lógicamente sin llegar a la exageración del activismo judicial, y que la Suprema tenga esa posibilidad de adecuarlo para evitar situaciones como la de Puno que usted nos ha hecho. Gracias, doctor Ford. Gracias, doctor Noé, por la pregunta. De verdad que me impresiona súper claro. Yo la verdad primera vez que veo el funcionamiento de estos mecanismos que muy bien maneja la Corte. Qué simpático sería que un segundo me hago la pregunta del doctor Noé, que todos los jueces puedan participar en los plenos jurisdiccionales, regionales, nacionales, para que ya no se diga, yo no participé, así que a mí no me vincula. No, creo que este mecanismo es maravilloso. Bueno, interesante, ¿no? Yo no veo contencioso administrativo en mi práctica, yo veo más netamente temas civiles y comerciales. Y esa norma que menciona el doctor Noé me parece fantástica.
Es que de eso se trata, de dar de que la ley le dé herramientas al juez. Y sí, yo sí estaría de acuerdo. No sé cómo se estará manejando el tema, ¿no? Ya ha salido un proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Miré ahí rápidamente, no me abstengo de mayores comentarios, no lo he. Ahí voy unas cosas sobre los plenos casatorios que no me cuadraron tanto, no lo he revisado con atención. Ya habrá alguna otra conferencia o evento para hablar de ello, pero sería muy interesante que se haga, que el Código Procesal Civil tome eso, ¿no? No me queda muy claro si esa norma que comenta el doctor Noé, o sea, es solo para sería en este caso la Sala Constitucional y Social, porque a mí me parecería que una norma así no solo debería tenerla la Suprema, juez especializado y jueces superiores, porque que los tres, porque es un poco lo que dice el tercer pleno, el quinto pleno, el noveno y el cuarto, modificado por el noveno, que desde la primera instancia se flexibiliza, se puede alterar el principio de congruencia, ¿no? Entonces sí, yo sí estaría de acuerdo, doctor Noé, en que se instale una norma de ese tipo, sería estupendo, pero iría un poco más allá también de que esa facultad de corregir, de enmendar, de repente algún error, podríamos verlo así, también esté en los jueces de mérito, no tanto jueces especializados como jueces superiores, ¿no? Pero mientras no esté esa modificatoria, creo que hay que tratar de ir viendo soluciones, ¿no? Y justamente para eso sería el pleno jurisdiccional, porque la pregunta del doctor Noé me lleva, ¿no?, al rol del juez frente a la inactividad. Él ha hablado del activismo judicial, del inactivismo del Congreso, que más tenemos un Congreso ocupado en otras cosas, ¿no? Ocupado en otras cosas, y de repente el inactivismo en materia de pleno casatorio, ¿no? Porque miren lo que se está demorando el octavo. Entonces ahí jugaría un rol central un pleno jurisdiccional, para por lo menos a nivel de corte superior o de grupo de cortes se establezca una solución. El pleno casatorio octavo nos dice esto, pero hay muchos procesos de trámite, muchas vidas, ¿no? Lo que mencionó el doctor Cleto, ¿no? No es el juez, no es la posición teórica del juez. Si el juez quiere despacharse con sus teorías, tiene las revistas, puede escribir, y de hecho muchos jueces lo hacen. Pero cuando se trata de un problema social, ahí no entra el tema teórico, hay que adoptar una decisión unitaria en conjunto que satisfaga a la población. Entonces, creo que ahí, si el Congreso está inactivo, los plenos casatorios no están inactivos, y me sale un pleno casatorio complicado de manejar, un pleno jurisdiccional puede ayudar. Y claro, alguien puede decir, ¿pleno jurisdiccional sobre pleno casatorio? Sí, porque justamente de eso voy a hablar luego en el colegio. El último pleno nacional civil de Chiclayo habla del cuarto pleno casatorio, desalojo por vencimiento de contrato. ¿Lo suprimió o no lo suprimió el cuarto pleno casatorio? No queda claro. Un pleno jurisdiccional para resolver el tema. Puede estar bien o mal eso, pero son soluciones prácticas para llegar a la predictibilidad, que creo es la meta. Esa sería mi respuesta, doctor Noé. Gracias por la pregunta. Sí, otra consulta, por favor, en el público que ha asistido. Sí, tenemos dos consultas. Doctor, ¿qué pasaría con el caso prescriptorio? Usted ha referido que ese acto sería ineficaz. En la verdad, la prescripción es un plazo mayor de 10 años. Y con respecto, ¿le parecería justo que solamente al cónyuge que no ha intervenido en la compra-venta sea un plazo menor? ¿O usted, qué nos podría decir respecto a eso? Sí, esa es otra lista, ¿no? La doctora trae a colación otro punto que no hemos tocado y que está metido acá. Si vas a decirme que es ineficacia, ¿no? Porque la nulidad ya se lo plazo de prescripción 10 años, ¿no? Hay una serie de cosas, hay que decía, por ejemplo, para comentarlo rápidamente, el ya desaparecido gran maestro Lizardo Taboada, Córdoba, decía, no, bueno, si se vence el plazo de prescripción,
Eso es para un tema de excepción, ¿no? Pero yo lo puedo usar como excepción de fondo. Bueno, y por ahí trataba de dar una fórmula, no lo comento. Pero el plazo es de 10 años, ¿no? En cambio, en la ineficacia, lo que tenemos, un plazo de prescripción de la ineficacia por temas de compra-venta de bien ajeno, de falsos procuratos, representación, no hay. Entonces, ahí hay una serie de posiciones, básicamente 3, cada uno con su respectivo destacado profesor, ¿no? que la menciona. Claro, el doctor Ricardo menciona la imprescriptibilidad. Sí, y ese es el profesor que menciono nuevamente, el profesor Juan Espinosa, que postula que como no hay un plazo, y el artículo 2000, si no me equivoco, del Código Civil dice, los plazos de prescripción se establecen por la ley. Entonces, si no hay un plazo legal, imprescriptible. ¿Ya? Esa es la posición del profesor Juan. Tenemos una segunda posición, la del profesor, ¿no? Destacado maestro, Mario Castillo Freire, que dice que no, que debemos guiarnos de los plazos de prescripción de la acción pauliana. Y la acción pauliana es un tema de ineficacia, 2 años, ¿no? Y por último tenemos al profesor Aníbal Torre Vázquez, ¿no? Que dice, no, ni no puede ser imprescriptible, porque la imprescriptibilidad debería decirla la ley. Ejemplo 927 del Código Civil. La acción reivindicatoria, más llamada acción reivindicatoria, ¿no? Es imprescriptible, lo dice la ley. ¿Dónde hablan de la imprescriptibilidad y la ineficacia? No hay, tiene que haber plazo. ¿Dónde podríamos encontrarlo? En el primer inciso del 2001, como acción personal, 10 años. 3 posiciones, 3 lecturas distintas. El doctor y yo también hemos tenido una lectura distinta, fue muy interesante la otra idea que se le quiere dar al 156, ¿no? Del encargo. Así se interpretan de forma diferente, ¿no? Justamente por eso tenemos que apelar a estos mecanismos de orden, ¿no? Doctor, pero ¿usted qué piensa? ¿No? De repente me va a preguntar a doctor, ¿y usted cuál es su opinión? ¿Cuál de los 3? Yo ya le estoy dando todo el panorama doctrinal sobre el tema, ¿no? Pero ¿cuál de los 3? En mi opinión me quedo con la primera idea. Porque esto de la acción personal y acción real, y desde la exposición de motivos, que no es definitivo, ya, la acción personal y la acción real, más me habla del derecho de obligaciones, de los créditos, de la obligación de dar, hacer y no hacer, ¿no? Eso es lo que prescribe en 10 años, la responsabilidad contractual, ¿no? Me parece que el 2000, ahí está la solución, ¿no? Porque cuando el profesor Aníbal dice, el 927, míralo, está bien, pero ¿en qué norma dice que la imprescriptibilidad tiene que ser por ley? Lo que me dice el 927 es, la acción reivindicatoria es imprescriptible, ¿para qué? Pero ¿en qué norma dice que la imprescriptibilidad tiene que ser por ley? No hay. Más bien, el artículo 2000 me dice, la prescriptibilidad es por ley. Los plazos de prescripción se establecen por ley. A contrario sensu, si no hay plazo de prescripción, sería imprescriptible, ¿no? Por ejemplo, también está en esa opinión el profesor Giovanni Priori, ¿no? Presidente de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, pero él señala, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque no vamos a estar pues indefinidamente, ¿no? El interesado, el afectado por esa posible ineficacia tendría que de repente, dice el profesor Priori, mandar una carta notarial diciendo, bueno, ¿me vas a demandar o no me vas a demandar? Porque no te voy a esperar tanto tiempo. Bueno, es una salida, ¿no? Es una salida, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es imprescriptible, ¿no? Que esté bien o esté mal, eso ya es otro tema. Pero para cerrar, podría decirse, oiga, pero si es imprescriptible, se van a pasar 20, 30 años y va a poder demandar la ineficacia. No olvidemos que está la otra prescripción, la prescripción adquisitiva de dominio. Así que si la esposa aparece 20 años después, ¿no? No, ya fuiste. Yo ya adquirí por prescripción. ¿Listo? Consulto título encima. Esa sería mi respuesta. Tenemos otra consulta. Adelante. Buenas noches. Doctor, agradezco por anticipado su respuesta. Durante este tiempo que se encuentra pendiente de emitirse el octavo pleno casatorio,
Muchos operadores jurídicos, sobre todo los abogados, han estado presentando sus demandas de tiempo, justamente acumulando valor pretensioso, como pretensión subordinada. Y eso, obviamente, que los jueces nos da cierta amplitud para poder resolver con los mejores elementos de juicio. Un primer aspecto que es aconsejable a los abogados que están presentes, plantear la demanda para efecto de evitarse los burleteos o tratar de que llegue una determinada demanda a un determinado juez que tiene cierta posición. Un primer aspecto. Un segundo aspecto, tratándose de cuestionamiento de un acto jurídico respecto de un bien registrable, sobre todo cuando se trata de nulidad, normalmente se pretende nulidad del acto jurídico como pretensión principal. Segundo, como pretensión accesoria, nulidad del asiento registrado. ¿Cómo queda cuando se plantea la ineficacia? Se pregunta, solicito que la ineficacia del acto jurídico en cuestión y como pretensión accesoria, ¿qué planteo? ¿La nulidad? ¿La ineficacia de esa institución registrada? ¿Cuáles serían los efectos? Porque en la nulidad sí lo veo claro. Se le aclara nulo el título que dio origen al asiento registral, consecuentemente nulo el asiento registral. Pero en ineficacia, ¿cómo queda el asiento registral? ¿Cuáles serían sus efectos? ¿O cómo se cancela? Eso es mi segunda inquietud. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Bueno, sí, en lo primero, sí, es otro punto, ¿no? Bueno, como se puede ver, tiene varias cosas de esto del octavo. Y claro, ciertamente los abogados tienen que plantear una acumulación subordinada de pretensiones, pero siendo realistas, bueno, no sé cómo estará por aquí la situación, pero en Lima, en otros lugares que yo he podido intercambiar experiencias, no es muy común, lamentablemente. No, lamentablemente no es muy común. Entonces ahí la idea es nulidad como principal o como subordinada o ineficacia como principal. ¿No? Entonces, señor, pues usted siga la opinión que le parezca normal. Yo estoy preparado. ¿No? Si a usted le gusta la nulidad, acá tengo la nulidad. Si a usted le gusta la ineficacia, pues acá está también. ¿No? Entonces sería lo ideal. ¿No? Ahora, en relación al tema registral, ¿no? Claro, si se pide la nulidad, ¿no? Se tiene que pedir pues la cancelación del asiento, ¿no? Pero si yo pido ineficacia, ciertamente la cancelación no es la salida. O sea, en eso creo que tendríamos que ser claros. Mal que bien, sea una cancelación o se pida la ineficacia del asiento, que sería en mi opinión, el efecto práctico es muy parecido, ¿no? El efecto práctico es muy parecido, ¿no? Porque al final los efectos no se dan. Sin embargo, he dicho muy parecido, no es igualito tampoco, porque si se anota como ineficacia del asiento, que en mi opinión sería, no recuerdo que el reglamento de registros públicos diga otra cosa, el Código Civil definitivamente no habla del tema, eso lo sabemos, ¿ya? Que se anote o se establezca, ¿no? Lo que puede ser la ineficacia del asiento tal, ¿no? Ahí, ¿qué sucede? ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Que si el acto jurídico es ineficaz y el asiento que lo contiene, pues el acto jurídico es ineficaz, la ineficacia de este asiento, no que contiene el acto jurídico, eso sí podría ser pasible de ratificación, no es lo que mencionó el doctor, ¿no? Sí se puede ratificar, por más que el juez o la Suprema haya dicho que es ineficaz, bueno, pues la ineficacia se puede ratificar. En cambio, cuando es nulidad, tendría que hacerse un nuevo acto jurídico, ¿no? Que es un poco lo que decía, me acuerdo, buen amigo y amigo de la Suprema también, Alex Plácido, que fue el único profesor que defendió la nulidad, ¿no? Y decía, pero ¿qué tanto se preocupan? Si se puede ratificar con el ineficaz y con el nulo, no, si se puede celebrar de nuevo. Pues, sí, pero no es tan fácil, ¿no? Porque la ratificación depende de una sola persona. En cambio, volver a celebrar el acto tiene que estar todos de acuerdo. Y, sí, es cierto, se puede celebrar de nuevo, pero a veces no es tan simple. Esa sería mi respuesta, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Seguro alguna consulta más, por favor? Nicolás. A nombre de la Comisión de Capacitación, y antes de nada quiero pedir un fuerte voto de aplausos para el doctor Torno Armando Córdoba por su brillante participación.
Queremos invitarlos para el día de mañana. Tenemos el tema La buena fe en el acto jurídico con el doctor Alexander Orihuela Legú. Estarán actuando como panelistas la doctora Estrella Almacinga, el doctor Jesús Vicuña Zamora. Mañana a partir de las 5 de la tarde. A nombre de la Comisión de Capacitación les agradecemos a todos ustedes por su participación. Gracias al Distrito Judicial de Huancavelica. Gracias al doctor Noé Alunya que nos ha acompañado. Muchas gracias a todos cada uno de ustedes. Hasta el día de mañana.